hacen su ingreso a este recinto el señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, acompañado del señor general de brigada Isaú Zamora Sánchez, representante del comandante general del Ejército del Perú, del señor contraalmirante Fernando Manuel Quins Dorrego, representante del comandante general de la Marina de Guerra del Perú y directivos del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Tomar asiento, por favor. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos reunidos para ser partícipes de la sesión solemne en homenaje por el 199º aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú es una institución oficial sin fines de lucro, reconocida mediante Decreto Ley 11.216 del 2 de diciembre de 1949, encargada de investigar, estudiar y difundir los acontecimientos de carácter histórico, militar y nacional, cuyo estatuto es refrendado por los Ministerios de Defensa e Interior y aprobado por resolución suprema firmada por el señor Presidente de la República. Acto seguido, se procederá a la apertura de la sesión solemne a cargo del señor general de brigada Ejército Peruano, Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Distinguida concurrencia, damas y caballeros, a nombre del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, constituye un honor dar por aperturada la presente sesión solemne en homenaje al 199º aniversario de la gloriosa batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú. Se da inicio a esta significativa ceremonia entonando con fervor patriótico las sagradas notas de nuestro himno nacional. Que
¡Viva el Perú! ¡Viva! Pueden tomar asiento. A continuación, escucharemos las palabras del señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señor general de brigada Isaú Zamora Sánchez, representante del comandante general del Ejército del Perú. Señor contraalmirante Fernando Manuel Quis Dorrego, representante del comandante general de la Marina de Guerra del Perú. Señor teniente general don Mario Muñiz Ortega, primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señor general de división Carlos Vergara Chap, miembro de honor del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y ex comandante general del Ejército del Perú. Señores integrantes del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señor general representante del Instituto Sanmartiniano del Perú. Señores oficiales, superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Distinguidas damas Anamami Raguz Bolognesi y Celina Raguz Bolognesi, tataranietas de nuestro héroe nacional y patrono del Ejército, coronel Francisco Bolognesi. Señores técnicos, suboficiales, oficiales de mar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Distinguidos invitados, damas y caballeros. El Ejército del Perú se encuentra intrínsecamente unido a la historia de la patria y su historia está jalonada por los hechos de armas de los guerreros de todos los tiempos, forjando el ejército milenario que es estirpe indómita de los pueblos oriundos de costa, sierra y selva, que se funde en crisol de nativos, mestizos y criollos, quienes cargando en sus alforjas de combate la devoción a su suelo, lucharon por el fin supremo de la libertad, soberanía y defensa de su heredad territorial. Por ello, constituye un honor para el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú presentar esta sesión solemne en homenaje al 199º aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú, ocasión propicia para reflexionar sobre el profundo significado del Ejército, cuya mejor constancia se encuentra registrada en los hitos relevantes de nuestra historia, que nos demuestran el enorme sacrificio del pueblo convertido en hombres de armas, quienes lucharon en denodados esfuerzos para cimentar la patria libre y soberana que hoy gozamos. En tal sentido, expreso el atento saludo y cordial bienvenida a tan digno auditorio a nombre del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, institución nacional que desde 1944 se constituye para dar relieve a los sucesos históricos militares de la patria y a los hechos trascendentales de comunidades, hombres y mujeres que forjaron la independencia, más aún de aquellos que en el devenir de la República son muestra fehaciente de su inmolación por la defensa y soberanía nacional. Este magno auditorio se adorna con la figura de aquellos que a lo largo del tiempo dieron cuotas de honor y sacrificio por la patria. Su espíritu nos anima en la inagotable tarea de investigar, escribir y divulgar los hechos de la historia militar y nacional del Perú. Más aún, el Centro de Estudios es el firme custodio de los mayores santuarios patrióticos de la nación, referidos al Panteón de los Próceres y la Cripta de los Héroes de la Guerra de 1879. Para tal fin, nuestra membresía
cuenta con distinguidos integrantes como miembros de honor, miembros de número y miembros correspondientes, personas de uniforme y de civil, interesados en el conocimiento de nuestra historia, y aquellos que tienen al Perú en su primera línea de franco interés, siendo complacencia incorporar hoy a nuevos miembros de la institución. Es en esta conjunción de esfuerzos que el Centro de Estudios Históricos Militares rinde justa memoria a personajes e instituciones que cincelaron la patria soberana, ello sobre la base de los estudios históricos que coadyuven a la formación de una sólida conciencia nacional del Perú, su pasado y su destino. En tal razón, nuestro deber nos impulsa a rendir un marcial reconocimiento a la egregia institución del Ejército del Perú, cuyo derrotero trascendental se rememorará hoy en augusto discurso de orden. Más aún, es menester histórico afirmar que el Ejército del Perú asume el 9 de diciembre como su fecha jubilar, en la cual no solo rinde un merecido homenaje a los bizarros vencedores de Ayacucho, sino también evoca la memoria de todas las gestas gloriosas de sus armas, con el orgullo universal de ser herederos de la honra de un ejército que lo dio todo por la patria, que se yergue sobre el pedestal de su patrono, el ínclito coronel Francisco Coronel Cervantes, sin ser jamás rendido, ni aún en las horas más adversas de la lucha, con lo cual lo erige como busto sólido, fuerte e indestructible del patriotismo y honor nacional, sobre el cual sus hombres se imbuyen para no escatimar esfuerzo alguno y ser merecedores de la grandeza imperecedera de nuestros antepasados. Entonces, resulta imperativo manifestar unas palabras de justo reconocimiento a los integrantes del Ejército del Perú, quienes a lo largo del tiempo lo dieron todo por el cumplimiento del deber, y en especial aquellos que actualmente se encuentran apostados en las unidades militares desplegadas en costa, sierra y selva, a quienes resguardan las fronteras, y sobre todo aquellos que cumplen su cometido en zonas de emergencias ante las amenazas a la paz y desarrollo de los pueblos. Consecuentemente, constituye un compromiso el aseverar en voz alta ante las nuevas generaciones castrenses que el soldado peruano está llamado a ser custodio de los pensamientos y sentimientos de nuestros héroes y continuar sus hazañas, las que deberán llevar a cabo enseñando el valor sin jactancia y el triunfo sin trofeos, donde el militar nunca deberá buscar el aplauso ni mendigar la lisonja, pues le bastará el cumplimiento sobrio del deber, que no tiene precio. Pero sobre todo deberá buscar ocupar un sitial ilustre en la gloria, donde se hallan los vencedores de Junín y Ayacucho, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, León Soprado, Andrés Avelino Cáceres y tantos más que entregaron sus vidas en los campos de batalla, aun cuando la victoria era esquiva. Que las gestas de los defensores de la patria continúen guiando los pasos de los hombres y mujeres de armas del Ejército del Perú y reafirme en la mente y corazones de todos quienes llevamos apretado a nuestro ejército la firme convicción para desde nuestro sitial seguir dando los mejores esfuerzos por la prosperidad y grandeza de nuestra amada nación. Honor y gloria al ejército y al soldado peruano de todos los tiempos. Loor a los vencedores de Ayacucho. Muchas gracias. Acto seguido se llevará a cabo la disertación del discurso de orden para la sesión solemne en homenaje por el 199º aniversario de la batalla de Ayacucho
y Día del Ejército del Perú, a cargo del general de división de Ejército Peruano, Carlos Vergara Chapchap, miembro de honor de nuestra institución y ex comandante general del Ejército del Perú. Los primeros rayos de luz que trae la aurora del 9 de diciembre de 1824 iluminan al ejército realista en las faldas del Cerro Condorcunca, y frente a él, en las pampas de la Quinua, el Ejército Unido Libertador, integrado por soldados de toda la América hispana, desde los llanos de Venezuela hasta las pampas de Argentina, listos para enfrentarse en la batalla que terminará con el dominio español en Hispanoamérica. El Ejército del Perú, consecuente con el lema de la República, firme y feliz por la Unión, ha escogido, dentro de su más que bicentenaria historia, que se fusiona con los orígenes milenarios de la patria, esta épica jornada de unidad americana como su día jubilar. Señor General Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señor General, representante del Comandante General del Ejército. Señor Contraalmirante, representante del Comandante General de la Marina. Señor General, presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú. Señor Teniente General, vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Dignas damas, tataranietas de nuestro patrono, el coronel Francisco Bolognesi, gran mariscal del Perú. Señores oficiales generales, superiores y subalternos en situación de actividad y retiro. Señores supervisores, técnicos y suboficiales, damas y caballeros. El Ejército del Perú hunde sus raíces en el glorioso pasado prehispánico de nuestra patria, en las civilizaciones guerreras de Sechín, Mochica y Huari, en los soldados del Tahuantinsuyo, que con Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac expandieron la civilización por todos los Andes de la América Meridional. Fuimos rebeldes contra la conquista española, buscando la restauración con Manco Inca y sus sucesores en Vilcabamba. Indómitos con Juan Santos Atahualpa, insurgentes con Túpac Amaru II, libertarios con los hermanos Angulo y el brigadier Mateo Pumacahua. Aguados en sangre los intentos libertarios en el Perú, el poder español resurge con el virrey Abascal, que derrota las juntas de gobierno de Santiago, Quito y Bogotá y pone en riesgo la independencia recién conseguida del Río de la Plata. Fracasados los intentos rioplatenses de llegar a Lima, sede del poder español en América, atravesando el Alto Perú, lugar donde fueron detenidos por las tropas realistas de Goyeneche y Pezuela, el general don José de San Martín ideó su plan continental, en cumplimiento del cual atravesó los Andes para libertar Chile, abordó con su ejército los navíos del almirante Lord Cochrane para desembarcar en Paracas el 20 de agosto de 1890. Tras la exitosa campaña del general Álvarez de Arenales en la Sierra Central y fracasadas las negociaciones de Punchauca y Miraflores, el virrey La Serna, que había depuesto a Pezuela, abandonó Lima con su ejército y San Martín, que se encontraba en Huaura, al norte de Lima, ingresa a la capital del Perú, donde declaró la independencia el 28 de julio de 1821. La independencia nominalmente declarada necesitaría ser refrendada 3 años después en los Andes del Perú, en las batallas de Junín y Ayacucho. Pocos días después de declarada la independencia del Perú, en agosto de 1821, el general don José de San Martín creó la Legión Peruana de la Guardia, primera unidad militar del Perú republicano, integrada por un batallón de infantería, 2 escuadrones de caballería y una compañía de artillería volante. Correspondió papel protagónico a las fuerzas peruanas en Junín, donde el primer escuadrón de los húsares del Perú, que no había participado en el combate inicial, tras la arremetida de la caballería realista, quedó ubicado en el flanco de Canterac, que había utilizado en su ataque a la totalidad de sus jinetes. La carga de los húsares del Perú sobre el flanco y la retaguardia de la caballería realista desorganizó su dispositivo y permitió el contraataque general de las fuerzas patriotas,
transformando la inminente derrota en una brillante victoria. En recuerdo a su protagónica participación en esta batalla, los húsares del Perú pasaron a denominarse húsares de Junín. Después de su derrota en Junín, las tropas al mando del general realista Canterac, acechados y hostigados por partidas de guerrilleros patriotas, se replegaron hacia el sur cortando los puentes sobre los ríos Pampas y Apurímac para evitar ser alcanzados por las fuerzas patriotas, hasta lograr reunirse con las fuerzas del virrey La Serna en Limatambo, cerca del Cusco. El ejército patriota, luego de su victoria en Junín, avanzó lentamente hacia el sur, llegando a Chalhuanca en Apurímac el 24 de septiembre, quedando al mando el general José Antonio de Sucre, debido a que Bolívar había retornado a Lima en busca de fondos para nuevos refuerzos. El virrey La Serna, una vez reunido con las tropas del general Valdés, que habían retornado del Alto Perú, decidió iniciar campaña aprovechando su superioridad numérica para batir al ejército patriota. Vadió al río Apurímac el 29 de octubre, dando inicio a una serie de marchas y contramarchas, con los ejércitos desplazándose desde el 4 de diciembre hacia el norte en forma paralela y a la vista, buscando obtener una posición ventajosa para el combate final. En el amanecer del día 8 de diciembre, en el atardecer del día 8 de diciembre de 1824, ambos ejércitos se encontraban cerca de Huamanga, ocupando los realistas las partes altas del Cerro Condorcunca y los patriotas las partes bajas de la Pampa y la Quimba. A ambos flancos de la Pampa discurren quebradas infranqueables que impiden un desbordamiento y presentan un frente estrecho que dificulta el despliegue de las fuerzas. Adicionalmente, en el centro de la Pampa, una pequeña quebrada de profundidad variable la corta y divide. El amanecer del 9 de diciembre vio a estos dos ejércitos frente a frente, dispuestos a decidir el destino de la libertad de América, y a las 9 de la mañana, el Ejército Unido Libertador, con 6.000 efectivos y un solo cañón, que se había salvado de la emboscada realista en Colpahuayco, se enfrenta al ejército real español, reducido por las deserciones y las dificultades de la larga marcha a algo más de 9.000 hombres y 14 piezas de artillería. A la izquierda del dispositivo patriota se encontraba la división peruana al mando del mariscal Lamar, al centro la división Lara y a la derecha la división Córdoba, con la única pieza de artillería patriota. La caballería al mando del general Miller, con 2 regimientos, el de húsares y los granaderos de Colombia. La batalla se inició con el descenso de la infantería realista. El general español Valdés cargó contra la división de Lamar, que inicialmente retrocedió hasta ser reforzada por Lara. El ataque en el flanco derecho contra la división de Córdoba fue rechazado, iniciándose un contraataque cuesta arriba, apoyado por parte de la caballería de Miller, que hace retroceder a la división Villalobos. El virrey ordenó el avance de Monet en el centro, pero sus tropas, al cruzar y emerger de la quebrada, antes de que pudieran rehacer su formación, fueron barridas por la caballería patriota, ocasionando un repliegue general de las fuerzas realistas. Después de casi 3 horas de combate, aproximadamente a las 13 horas, el virrey La Serna es herido y capturado por las tropas patriotas. Con su ejército desarticulado y varias unidades en franco desbande, el general realista Canterac se reúne con el general Lamar, jefe del Estado Mayor del Ejército Patriota, para acordar la capitulación. Ambos se dirigen ante el general Sucre y formalizan dicha capitulación, que fue aceptada y firmada en el mismo campo de batalla. Hoy, el grandioso monumento que se levanta en las Pampas de la Quinua, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, podemos ver las figuras de Sucre, Córdoba, Miller, Lara, Lamar, Gamarra, y solo una breve mención a las montoneras, soldados epónimos anónimos que sacrificaron tanto a cambio de tan poco. Año tras año evocamos la acción de armas que constituyó el último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia de Hispanoamérica, gesta que evidencia la primacía de las condiciones morales y del espíritu que anima a los soldados por sobre los recursos materiales que se enfrentan en el campo de batalla, y que significó la desaparición del último virreinato que seguía en pie, el Virreinato del Perú, y puso punto final al dominio colonial español en Sudamérica. Pero la batalla de Ayacucho encierra también grandes contradicciones, sobre las cuales, ante una audiencia tan selecta como la aquí presente,
podemos y debemos meditar. Si bien los cálculos difieren, ninguno sobrepasa los 900 y la mayor parte sitúa en alrededor de 500 el número de peninsulares en el ejército realista en Ayacucho. Había pues combatiendo en ambos lados del campo de batalla hombres nacidos en esta tierra, incluso en mayor cantidad, bajo la bandera que intentaba alargar la opresión que bajo la que luchaba por su independencia. El país que más derramó la sangre de sus hijos por la libertad durante las grandes rebeliones indígenas y mestizas del siglo XVIII necesitó del generoso aporte de soldados de toda la América hispana para recuperar su libertad. Ayacucho, pues, aunque innegable símbolo victorioso de la unidad hispanoamericana, también tiene marcado en su seno el dolor de las luchas intestinas que tanto afectan el desarrollo y progreso del Perú. Aún en medio de la incertidumbre de esos tiempos de cambios violentos, no deja de ser excepcionalmente grave para una república en nacimiento que en los años previos a la épica batalla, dos hombres que desempeñaron el más alto cargo de la nación, el marqués de Torretagle y don José de la Ribagüero, fueran acusados de traición, e incluso el primero de ellos, tan solo unos años después de Ayacucho, muriera bajo bandera española durante el sitio del Real Felipe. También grave es que pocos años después de Ayacucho, el primer conflicto militar externo del Perú republicano, acto seguido a las militarmente exitosas campañas de Bolivia y la toma de Guayaquil, terminara con el retiro de las tropas peruanas por el levantamiento del general Gamarra, héroe de Ayacucho, contra el entonces presidente general Lamar, también héroe en la misma Jordana, ambos en fratricida pugna por la presidencia de la República. Por otra parte, se aduce que Ayacucho trajo una independencia impuesta desde afuera, no deseada por la población local, versión dañina y perjudicial para la estima y la construcción de la conciencia nacional, que apoyado en unos pocos hechos ciertos se transforma en una media verdad, como todas estas, más siniestra que una burda mentira. No se puede confundir la posición de parte de unas supuestas élites favorecidas por el régimen virreinal con la de la gran mayoría de la población. La lucha por la independencia del Perú no puede reducirse al de los movimientos criollos de comienzos del siglo XIX. En los territorios que hoy constituyen el Perú, ya había un Estado que fue derrotado por la habilidad política y la tecnología bélica superior de los españoles. Reconstituido por Manco Inca, la lucha de sus sucesores por sacudirse del dominio de España continuó en Vilcabamba hasta el ajusticiamiento de Felipe Túpac Amaru en el Cusco en 1572. En 1742, el levantamiento de Juan Santos Atahualpa, nunca capturado ni vencido, hasta desvanecerse en el Gran Pajonal aproximadamente en 1752, ya no es solo indígena buscando restaurar el Tahuantinsuyo, sino que justifica su accionar con la doctrina cristiana, incluye mestizos y llama a unirse a los nacidos en esta tierra. Las tropas que triunfaron en Sangarará y cercaron el Cusco en 1780 con José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru II son ejércitos peruanos, integrados por indígenas, mestizos e incluso criollos, que tras la ejecución de Túpac Amaru en la plaza del Cusco en 1781, continúan luchando, remeciendo el poder colonial en todo el sur andino. Los que cayeron luchando por la libertad se suman por decenas de millares, y las cruelísimas ejecuciones ordenadas por la corona, que incluían a familiares y amigos, aunque estos no hubieran participado en la lucha, parecen síntomas de su temor a la independencia que sentían se acercaba. Túpac Amaru descuartizado después de ver cómo se ejecutó a toda su familia, y Diego Cristóbal en 1781, atenaciado vivo, es decir, sus carnes arrancadas mientras estaba vivo, atestiguan la violencia desmedida de la respuesta del régimen virreinal. Son ejércitos del Perú también los que lucharon en 1814 y 1815 a las órdenes de los hermanos Angulo y el brigadier Mateo Pumacahua, quien, arrepentido en su ancianidad de su pasado procolonial, el que en su momento contribuyó a la derrota de Túpac Amaru, tomó el mando de las tropas insurgentes.
el movimiento formó una junta de gobierno en el Cusco y se extendió por todo el sur andino, ocupando las ciudades de Huamanga, Huancayo, Puno, Arequipa y La Paz. El 10 de noviembre de 1814 derrotan a las tropas del mariscal Picoaga y el intendente Moscoso en La Pacheta, llegando hasta la costa sur del virreinato. La contraofensiva realista, simultánea desde Lima y el Alto Perú, derrotó la sublevación en Huanta, Matará, Achocaya y finalmente en Machiri, Puno, el 11 de marzo de 1815. Los hermanos Angulo y la mayoría de los líderes fueron fusilados en el Cusco, mientras que Pumacahua fue ahorcado en Sicuani. Es pues desconocimiento, miopía o perjuicio malicioso sostener erradamente que en la independencia del Perú no hubo participación popular. Cierto es, en cambio, que las decenas de miles de víctimas que se produjeron en suelo del Perú durante el siglo XVIII, luchando por la independencia, abonaron y facilitaron el camino para la instalación de juntas de gobierno de principios del siglo XIX. A poco más de un año de celebrar el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, la conmemoración de su 199º aniversario nos encuentra con una sociedad profundamente escindida, con los poderes y las instituciones del Estado en descrédito y con deterioradas relaciones diplomáticas con nuestros países vecinos, con quienes corresponde celebrar esta magna fecha, ocasión propicia para analizar y relanzar proyectos conjuntos de desarrollo e integración, y en los cuales le corresponde al Perú, como país sede, el protagonismo. Muy lamentablemente, las circunstancias descritas afectan gravemente estas posibilidades. Sin embargo, los 12 meses que aún quedan pueden y deben utilizarse para mejorar este escenario, siendo improbable una mejora sustancial tanto de la situación política interna como de la externa. Corresponde a las Fuerzas Armadas y a las instituciones patrióticas y académicas desde sus respectivos campos paliar esta situación y aprovechar para el Perú esta histórica oportunidad. Ayacucho, el rincón de los muertos, también fue escenario de otros acontecimientos de trascendencia histórica. En sus parajes, siglos antes, surgió el primer imperio panperuano de los Huari. En esos mismos parajes, el príncipe Cusi Yupanqui terminó de vencer a los restos del ejército de la Confederación Chanca e inició ya como Inca Pachacútec la expansión imperial del Tahuantinsuyo. En Ayacucho también, 156 años después de la épica batalla que lleva su nombre, brotó el terrorismo genocida de Sendero Luminoso. Tal como en la tierra más fecunda puede brotar la cizaña más dañina, así también en esta misma región de Ayacucho se inició el 17 de mayo de 1980 una guerra terrorista letalmente demencial que obligó a luchar a nuestros soldados en fraternal unión con su pueblo contra este fenómeno inédito por su ferocidad y besanía, que causó muerte y dolor, pero también la aparición de cientos de héroes que dieron su vida por la pacificación. Durante las primeras décadas de la República, el ejército del Perú mantuvo unida a la nación en medio del caos y la confusión generados por las luchas intestinas por el poder. Y fue un hombre surgido de sus filas el que puso fin a esta penosa situación. El mariscal Ramón Castilla y Marquesado, el único gobernante del siglo XIX con visión de estadista, verdadero fundador del Estado peruano, lo dotó de su primer presupuesto, puso fin a la esclavitud en el suelo de la nación y abolió el denigrante tributo indígena. Durante sus 2 periodos de gobierno trajo la prosperidad y el Perú recuperó la preponderancia que tuvo durante su pasado prehispánico y gran parte del virreinato. La falta que nos hizo Castilla queda mejor retratadas en las palabras de Jorge Basadre, el gran historiador de la República. Llegó demasiado tarde para ser el gran líder peruano que se requería durante las luchas por la independencia, y se fue demasiado pronto para evitarnos la guerra con Chile o la derrota en esta contienda. Otra hubiera sido la historia del Perú si la República hubiera hecho caso de la advertencia que nos dejó en una sencilla frase cargada de sabiduría geopolítica.
Si Chile compra un buque, el Perú debe construir dos. El 10 de agosto de 1862 salió de Cádiz hacia América del Sur una flota española compuesta por las fragatas Resolución y Triunfo y las goletas Vencedora y Covadonga, al mando del almirante Luis Hernández Pinzón. La expedición supuestamente científica rápidamente degeneraría en una fuerza agresiva con propósitos de recuperar por la fuerza su influencia en Hispanoamérica. El 4 de agosto de 1863, una riña entre peones peruanos y colonos vascos en la hacienda Talambo ocasiona múltiples heridos y deja un colono fallecido. Este incidente, distorsionado y magnificado por Merino Ballesteros, antiguo cónsul español en Lima, y por Eusebio Salazar y Mazarredo, subdirector de Asuntos Políticos del Ministerio de Estado español, quien propiciaba la extravagante idea de apoderarse de las islas de Chincha para canjear su riqueza aduanera por el Gibraltar en poder de Inglaterra, sirvió de pretexto a la flota española para adoptar una actitud agresiva y planear la ocupación de las islas de Chincha. Salazar y Mazarredo llegó al Callao el 18 de marzo de 1864 con el título de Comisario Especial Extraordinario de España en el Perú, solicitando el 26 de marzo ser recibido por la Cancillería peruana. El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Ribeiro, le contestó que podría ser recibido como agente del gobierno de España, pero no con el título de comisario regio, funcionario que España enviaba a sus colonias. Salazar se reúne con el almirante Pinzón y la flota hispana toma las islas de Chincha, arriando el pabellón nacional e izando el suyo el 14 de abril de 1864. El 7 de diciembre el almirante José Manuel Pareja toma el mando de la flota, que se había reforzado con la llegada de las fragatas Blanca, Berenguela, Villa de Madrid y el blindado Numancia. El gobierno de Pezet, acobardado, firma el 27 de enero de 1865 el Tratado Vivanco-Pareja, por el cual el Perú aceptaba la designación del comisario regio y además pagar una indemnización de 3 millones de pesos a cambio de la desocupación de las islas de Chincha. El 5 de febrero, parte de la tripulación de la flota hispana desembarca en el Callao y son agredidos por la población indignada. Las tropas del gobierno reprimen a la población, ocasionando un muerto y múltiples heridos. Castilla, en ese momento presidente del Senado, protesta y es apresado y desterrado, pese a su inmunidad, a Gibraltar. En Arequipa se subleva el prefecto Mariano Ignacio Prado y posteriormente en Chiclayo el coronel José Balta. En junio, el almirante Montero se insurrecciona con la escuadra que abandona a Pezet. El 7 de septiembre, las fuerzas leales al gobierno se rinden. El 8, Pezet se asila en una corbeta británica surta en el Callao y el coronel Mariano Ignacio Prado asume el mando como dictador. El 5 de diciembre se firma una alianza defensiva-ofensiva con Chile, a la que posteriormente se unirán Bolivia y Ecuador. Los buques de la escuadra parten a Chile para evitar su destrucción por la superior escuadra española y el 14 de enero el Perú le declara la guerra a España. El 7 de febrero la escuadra aliada se enfrenta a la hispana cerca de la isla de Aptao, donde la configuración de la costa impide a los buques españoles acercarse y hacer uso de su mayor poder. El almirante Méndez Núñez, quien había asumido el mando de la flota después del suicidio del almirante Pareja, comunica que bombardeará Valparaíso, lo que ejecuta el 31 de marzo, disparando 2.600 granadas que ocasionaron daños en el puerto que se estimaron en 15 millones de pesos, sin que un solo tiro fuera contestado desde tierra. Después del bombardeo de Valparaíso, la escuadra española parte hacia el Callao, reuniéndose en la isla de San Lorenzo. El 26 de abril, Méndez Núñez da un paso de 4 días para que los extranjeros en el Callao pongan a salvo sus posesiones, y el 2 de mayo a las 11 inicia el ataque al Callao, donde el ejército y la población han instalado 50 cañones que, unidos a los 7 de las naves que por su débil estructura no pudieron llegar a Chiloé, se enfrentan a los 300 de la flota hispana. Los buques españoles, seriamente dañados, se retiran hacia la isla San Lorenzo, de donde partirán a España divididos en 2 escuadras, una por la ruta de las Filipinas y otra por la del Cabo de Hornos. El éxito de la jornada produjo tal entusiasmo que se planeó, ya con el Huáscar y la Independencia llegados,
perseguir a la escuadra española hasta las Filipinas y destruirla. Solo 13 años después de estas jornadas de unidad, el aliado de Octavo, al que los cañones del 2 de mayo vengaron el impune bombardeo de Valparaíso, nos declararía la guerra el 5 de abril de 1879. Durante 5 años, esforzados soldados del Perú lucharon porfiadamente para evitar la derrota que la improvisación, la corrupción y la desidia de nuestros gobernantes ya habían programado. Tras la fuga de Prado, el asalto al poder de Piérola, que no ve en el ejército del sur al mando de su antiguo rival Montero, al ejército del Perú, sino al de su enemigo. Le niega recursos que emplea para crear su propio ejército, el de Leiva, que nunca llegó a combatir. Derrotado el grueso del ejército en el Alto de la Alianza el 26 de mayo, Bolivia se retira de la guerra. El coronel Francisco Bolognesi permanece en Arica, con el aliado retirado de la guerra, abandonado por el gobierno de Piérola, engañado por la aproximación de Leiva. Bolognesi cuenta solo con 1.500 hombres, alrededor del cual un círculo de hierro se aprieta. Por tierra, 6.000 hombres del ejército del Chile, y por mar su escuadra que encierra el puerto de Arica. Intimado a la rendición por el parlamentario chileno Mayor Juan de la Cruz Salvo, Bolognesi contestó conforme a lo acordado en Junta de Jefes: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliremos hasta quemar el último cartucho. Lema del ejército y fase que recordamos en el juramento de renovación de fidelidad a la bandera cada 7 de junio en que evocamos la gesta de Arica. El coronel Francisco Bolognesi, gran mariscal del Perú, patrono del ejército y paradigma del honor nacional, permite decir al Perú que tiene un ejército jamás rendido y deja este sublime ejemplo a seguir a todas sus generaciones de soldados. Ocupada Lima por el ejército invasor, Cáceres continuó la resistencia en la sierra, conduce con maestría la campaña de la Breña, con la retaguardia en su natal Ayacucho y utilizando como eje de operaciones el Valle del Mantaro, articula la resistencia de las guerrillas locales con las operaciones de su ejército. Logró amagar Lima en 2 oportunidades, después de la retirada de la expedición del coronel Ambrosio Letelier en octubre de 1881, estableciendo su cuartel general en Chosica y sus fuerzas de avanzada en Chaclacayo, y tras la contraofensiva de julio de 1882, después de sus victorias en Pucará, Marcavalle y Concepción. Lamentablemente, la exitosa defensa de Cáceres en la Sierra Central no logró sus objetivos de paz sin cesión territorial debido a la desunión y la ambición política, como el mismo mariscal señala en la entrevista que le hiciera el 27 de noviembre de 1921 el diario La Crónica. ¿Pero usted cree que sin estos defectos y deficiencia hubiésemos podido ganar la guerra? Con toda la superioridad numérica del ejército chileno, creo firmemente que sí. La desunión, el desatino, la ambición política nos perdieron. El mariscal Andrés Avelino Cáceres, el Taita Cáceres, el brujo de los Andes, nos deja una certera frase para guiar el accionar en confusos y turbulentos tiempos: nadie tiene razón contra el Perú. Después de la guerra del guano y el salitre, la nación está exánime. El Estado quebrado y privado de los ingresos que le proporcionaban el guano y el salitre. Las exportaciones se han reducido a la 1/5 parte y la deuda externa es 7 veces el presupuesto general de la República. No teníamos tratado de límites en ninguna de nuestras 5 fronteras y debíamos exigir a Chile, que se negaba a hacerlo, que se cumpla el plebiscito para la reincorporación de Tacna y Arica. En estas condiciones, el ejército hace frente al peligro del cuadrillazo en 1910. Tiene enfrentamientos con Ecuador y triunfa en Angoteros 1903 y Torres Causán en 1904, con Colombia en La Pedrera en 1911 y durante el conflicto peruano-colombiano entre 1932 y 33 lucha en Tarapacá, Huepí, Yaguyanos, Calderón y Pucaburco. En 1941, la brillante campaña del entonces general Eloy Gaspar Ureta ocupa la provincia ecuatoriana del Oro y permite asegurar los derechos del Perú sobre Maynas con la firma del Protocolo de Río de Janeiro,
La rebeldía del Ecuador contra el protocolo y sus anuales provocaciones conducen a los conflictos de la Cordillera del Cóndor en 1981 y del CENEPA en 1995, antes de alcanzar la paz definitiva en Itamaraty. En el frente interno, la Guerra Fría trae al Perú movimientos subversivos de inspiración marxista-leninista, que el ejército derrota en 1965. En 1980 inicia su lucha armada el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y en 1982 el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, organizaciones terroristas que sumergen en el caos al país y paralizan la acción del Estado. Para luchar contra ellas, las Fuerzas Armadas deben asumir virtualmente todas las labores de un Estado pasmado y ausente, hasta lograr, en unión con la Policía Nacional del Perú y las autodefensas campesinas, su completa derrota militar. Lamentablemente, no se completó la victoria sobre los grupos terroristas en el terreno político, ideológico ni cultural. El odio entre los que buscaban atribuirse como únicos protagonistas los logros de la lucha contraterrorista y sus adversarios, que dueños del poder, para descalificarlos, igualaron en los medios de comunicación y en el museo a cargo del Estado al genocidio senderista con la respuesta contrasubversiva del Estado, lo que ha permitido que continúen vigentes, infiltrados en el magisterio, el Poder Judicial y diferentes entidades del Estado, desde donde persiguen a los autores de su derrota militar, cientos de los cuales tienen que demostrar su inocencia en juicios interminables. Así como el ejército combate por la paz, también participa en el desarrollo nacional, a través de obras de infraestructura, como caminos y puentes para la comunicación entre los pueblos más alejados de nuestro territorio, con la creación de fronteras vivas a través de las unidades militares de asentamiento rural, que nos ayudan a incrementar la presencia del Estado en los lugares más recónditos del territorio nacional, contribuyendo con la educación y la salud de los más necesitados, y colaborando en trabajos de apoyo a la población afectada por los desastres naturales, como sucedió a gran escala en los terremotos de 1970 en Ancash y del 2007 en Pisco, y en los cada vez más recurrentes fenómenos del Niño. En apoyo a la política exterior, envía observadores militares y oficiales al Estado Mayor en diferentes misiones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, y contingentes de tropas al Sinaí y al Golán en 1973 y 74, a Haití entre el 2004 y el 2017, y actualmente y desde el 2015 a la República Centroafricana. El ejército continúa su lucha contra el ahora autodenominado Partido Comunista del Perú, marxista-leninista maoísta, principalmente maoísta, organización terrorista y narcotraficante, con las unidades del Comando Especial del BRAE, y participa, lamentablemente cada vez con mayor frecuencia, en el control de las protestas violentas cuando éstas sobrepasan la capacidad de la Policía Nacional de Perú, y así lo dispone el Ejecutivo. Si el hombre es el elemento esencial y más importante en todas las guerras, sus valores y su voluntad de vencer y defender a su nación, más importantes que la calidad de las armas, la ausencia de los recursos indispensables hacen estéril su sacrificio, como lamentablemente lo constatamos en pasajes dolorosos de nuestra historia. Ante ello, el desarme unilateral que viene llevando a cabo el Perú durante este siglo conlleva graves riesgos para la seguridad nacional, con un presupuesto de defensa que se ha reducido de alrededor del 9 al 3% del presupuesto general de la República y de algo más del 2% a menos del 1% del Producto Bruto Interno. La instrucción y el entrenamiento se ven seriamente reducidas y sus capacidades severamente limitadas. El ejército lucha y alcanza la independencia en Ayacucho, organiza el Estado con Castilla, ratifica la libertad de América el 2 de mayo de 1866, se hace inmortal con Bolognesi en Arica, se engrandece con Cáceres en La Breña, magnánimo en la victoria con Ureta, se enaltece en la cordillera del Cóndor y guía a su pueblo para derrotar al terrorismo genocida y muestra su valor y empuje en el CENEPA. Quizás no hay mejores palabras para sintetizar la herencia que corre por las venas del soldado peruano que las del gran historiador de la República Jorge Basadre en su obra El Ejército y la Nacionalidad. Si el Perú subsiste, si no se disolvió o parceló, es fundamentalmente por el ejército. Por él las victorias fueron realidades, los contrastes quedaron disminuidos o compensados,
las desgracias purificadas de estigma, y también por él la paz y el progreso de las obras normales se hacen posibles. Mi agradecimiento al Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, en la persona de su presidente, general Juan Urbano Revilla, por concederme la oportunidad de dirigirme a tan selecta concurrencia, y a todos ustedes por la gentileza de escucharme. En estos difíciles momentos, en que todavía tenemos camaradas perseguidos judicialmente por haber defendido la democracia contra el terrorismo genocida, y ya parecen retornar esos oscuros elementos, atizando la misma ideología disociadora, quizás con menos dinamita, pero con igual odio y con más perfidia, pido a la Virgen de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas, que interceda ante el Dios de los ejércitos, para que ilumine las decisiones de nuestros comandos y que la unidad y la concordia reemplacen al caos y a la violencia en nuestra grandiosa patria. ¡Viva el ejército! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! A continuación, se hará entrega de un diploma al general de brigada Ejército Peruano, Carlos Vergara Chacchac, miembro de honor del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y ex comandante general del Ejército del Perú. Señor General de División Carlos Vergara Chacchac, miembro de honor del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y ex comandante general del Ejército. A nombre de la institución, tengo el honor de hacer la entrega de este diploma por el extraordinario discurso de orden que ha tenido a bien disertar en ocasión del aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú. Los vastos conocimientos recibidos, profundidad de pensamiento y aquellas advertencias sobre el futuro de nuestro Perú han calado en este auditorio, y por ello agradecemos tan brillante presentación. Felicitaciones. Listo. Gracias. Acto seguido, daré lectura a la resolución de incorporación de miembros correspondientes al Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Resolución número 260 al 265. Lima, 5 de diciembre de 2023. Visto lo estipulado en el título segundo, capítulo segundo, artículo 19 del Estatuto General del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que a la letra dice: son asociados correspondientes aquellas personas de nacionalidad peruana y extranjera interesadas en el conocimiento y divulgación de la historia y que hayan sido admitidas por el Consejo Directivo a propuesta de 2 asociados de número o correspondientes que tengan 3 años de antigüedad y se encuentren habilitados en sus derechos. Considerando que la propuesta presentada cumple con lo establecido en el Estatuto del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y conforme a lo acordado por el Consejo Directivo del 21 de noviembre del presente año, en el cual se aprobó por unanimidad la incorporación de miembros correspondientes, se resuelve reconocer oficialmente como miembros correspondientes del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú al Teniente Ejército Javier Franco Andrade Segura, Teniente FAB Roger Ángel Acosta Bartolo, Docente Rubén Dino Aucahuasi Dongo, Administradora Denise Sueldo Matos,
psicóloga Elena María Delgado Béjar de Orso, abogada Elena Aimé Morales Bermúdez Delgado, haciéndole entrega de las insignias que los acreditan como tales, de conformidad con el capítulo 2, artículo 19 del Estatuto General del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, aprobado con Decreto Supremo número 04 del 4 de febrero de 2004. Regístrese, comuníquese y archívese. Juan Urbano Revilla, General de Brigada, Ejército Peruano, Presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Acto seguido, se procederá a la entrega de diploma. Teniente Ejército Peruano Javier Franco Andrade Segura. Teniente Ejército Peruano Javier Franco Andrade Segura, es motivo de suma complacencia incorporar a usted como miembro correspondiente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, con la certeza que contribuirá a lo largo de su carrera castrense con la difusión y divulgación de la historia militar y nacional de nuestro Perú. Gracias, general. Bienvenido a nuestra institución. Gracias. Teniente FAC Roger Ángel Acosta Bartolo. Señor Teniente de la Fuerza Aérea del Perú, Roger Ángel Acosta Bartolo, es motivo de suma complacencia incorporar a usted como miembro correspondiente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, con la certeza que vuestra incorporación servirá para contribuir a los fines institucionales y a la vez divulgar la historia militar y nacional de nuestro Perú. Gracias. Bienvenido a nuestra institución. Docente Rubén Dino Aucahuasi Dongo. Señor docente e investigador, don Rubén Dino Aucahuasi Dongo, es motivo de suma honra incorporar a usted como miembro correspondiente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Es usted una persona que ha investigado las jornadas de las luchas por la independencia del Perú, conocedor al detalle de aquellos avatares desde Junín a Ayacucho, y estamos seguros de que usted seguirá contribuyendo con sus conocimientos a la divulgación del pasado histórico de nuestro Perú, y por ello le damos la más cordial bienvenida y felicitación por ser miembro de nuestra institución. Listo. Gracias. Administradora Denise Sueldo Matos. Distinguida dama administradora Denise Sueldo Matos, es motivo de suma complacencia incorporar a usted como miembro correspondiente de nuestra institución, con la certeza que vuestra incorporación servirá para seguir dando brillo al Perú y a la historia. Felicitaciones y bienvenida.
Listo. Psicóloga Elena María Delgado Béjar de Orzos. Distinguida dama, señora Elena María Delgado Béjar de Orzos, constituye un motivo de suma complacencia y honor incorporar a usted como miembro correspondiente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Vuestra presencia en la logia femenina de nuestro Perú es motivo de certeza de que seguirá contribuyendo a los fines institucionales del Perú por su historia, que merece ser difundida y divulgada en todos los ámbitos de nuestra nación. Bienvenida y felicitaciones. Por favor, si pudiera abrir. Muchas gracias. Muy amable. Como homenaje institucional y en honor a nuestros bravos soldados de ayer, hoy y siempre, al reconocimiento efectuado en esta ocasión, entonaremos las vibrantes notas del himno nacional del Ejército. ¡Viva el Ejército! ¡Viva! Pueden tomar asiento. Finalmente, el señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, dará por clausurada la sesión solemne llevada a cabo el día de hoy. Distinguida concurrencia, damas y caballeros, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú ha cumplido con el honroso deber institucional de presentar esta sesión solemne en conmemoración del 199º aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú.
Nos anima el espíritu militar y espíritu de hombres de armas imbuidos por todas aquellas figuras que adornan este auditorio, cuya alma constituye el pilar a lo largo del tiempo que forja la esencia de hombre de uniforme y de civil que quieren y aman a nuestro Perú. De esta manera hemos cumplido, siguiendo también nuestro lema institucional que dice: con la espada y con la pluma. Tengo a bien trasladar el encargo de clausurar esta sesión solemne al señor general de brigada, representante del comandante general de nuestro Ejército del Perú. Gracias. Digna concurrencia, damas y caballeros, orgullosa familia de nuestro patrono, nuestro coronel Francisco Lonesi, gran mariscal de nuestro Perú. Tengo el honor y la complacencia en representación de nuestro comandante general, nuestro general de ejército, don David Guillermo Ojeda Parra, y tener este honor, como vuelvo a repetir ahora la redundancia, donde se respira, ¿por qué no decir, donde siempre nuestro glorioso ejército unido a su historia, en estos momentos difíciles que estamos pasando como Estado, pero ahí está siempre su Fuerza Armada, unida y cohesionada siempre, al lado de su pueblo, y ni qué hablar, teniendo la parte como columna vertebral, nuestro glorioso ejército. En ese sentido, mi general, quiero dar por clausurado la presente sesión solemne en nuestro Centro de Estudios Históricos Militares, y que nunca perdamos esa fe, esa hermandad y el gran legado que nos dejó nuestro gran patrono, nuestro coronel Francisco Lonesi, de siempre estar listos para cumplir nuestra misión hasta quemar el último cartucho. En ese sentido, se declara por clausurado la presente sesión solemne. Muchas gracias. Damas y caballeros, de esta manera damos por terminada la sesión solemne en homenaje por el 199º aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú. Invitamos a los asistentes a compartir el brindis de honor en el patio central de la institución y a apreciar la muestra bibliográfica. Muchas gracias.